Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar este escote cruzado con manga integrada, solicitado por uno de ustedes desde mi grupo de Kibita Moyo en Facebook. Antes de comenzar, quiero invitarlos que visiten mi blog kibitamoyoblogspot.com. Además que me sigan en mis redes. En la caja de descripción de este video están los enlaces para que puedan acceder fácilmente. Y por supuesto los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes y me regalen sus lindos likes. Este modelo me lo sugirieron en el grupo y estaba la interrogante de cómo era que se lograba hacer que el escote se convirtiera en una manga. Vemos aquí las imágenes que me proporcionaron, ¿sí? En realidad se trata de un vestido largo. Pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en el efecto de la transformación, ¿sí? Vemos también que acá en otro color es exactamente lo mismo. Lo que yo veo es que de pronto el escote cruzado tiene un pliegue y luego aparece desde el lateral derecho una especie de capa, porque en realidad no es una manga, porque vemos aquí que la pieza viene hacia adelante y se aplica y se empalma aquí a la delantera con un corte. ¿Sí? Aquí vemos un corte en la prenda. En realidad vemos dos pliegues, ¿sí? El primero, además de esta tabla inclinada que vemos, el primer pliegue es este, que es que obliga a la tela a bajar, ¿sí? A llegar hacia el lateral. Y luego para subirla y conectarla nuevamente al frente de la prenda, tengo que hacer un segundo pliegue, ¿sí? Los vemos claramente aquí, son dos pliegues que luego elevan. Este efecto aquí, que es como una especie de, no sé, de solapita que se eleva, es opcional. No afectaría, digamos, a la transformación. Se puede colocar o no. Es parte del diseño. En este otro modelo vemos exactamente lo mismo. Vemos el primer pliegue y el segundo pliegue que queda por debajo de la primera tabla cruzada, ¿sí? Queda cubierta justamente en la conexión. Y aquí, bueno, terminaron el efecto con un broche. Y desde la parte posterior vemos que no hay ningún tipo de drapeado transformación. O sea, si yo no viera la delantera de este vestido, esto parece una manga común y corriente. Tal vez podría variar con que, bueno, le colocamos como una especie de copa recta aquí, ¿sí? Y que se aleja del hombro, o sea, no está en la articulación del brazo, sino que se va hacia el escote, como una especie de, no sé, una especie de musculosa o tank, ¿sí? Bueno, la prenda es cruzada en la parte posterior y no vemos cierre, por lo tanto asumimos que el cierre tiene que estar en el lateral. Seguramente en este lateral donde no tengo la transformación. Luego vemos aquí que tiene un cintillo de, digamos, como de adorno. No cumple la función realmente de ajuste. Y vemos pinzas, ¿sí? Vemos que conservan las pinzas. En la delantera también vemos que están las dos pinzas colocadas igual que en la falda, ¿sí? Pero yo aquí puedo ver que no se ha tomado en cuenta bien la capacidad de busto, o sea, claramente esta prenda es más grande que el busto de la modelo. Antes de comenzar, quiero aclararles una cosa. Nosotros podemos, con el mismo concepto de diseño, partir de diferentes puntos de vista. ¿Esto qué significa? Que no hay una única manera de resolver este vestido, lo podemos hacer de varias formas. Así que yo les voy a mostrar una de las formas en que lo podemos lograr, pero claramente estamos abiertos a que se pueda modificar y se pueda ejecutar de otra forma. Entonces aquí tengo el vestido completo, es un vestido largo, ¿sí? Recto, ceñido al cuerpo, que presenta justamente este escote y esta capita original. Como siempre voy a trabajar con los básicos, en este caso básico con falda larga, y además tienen que estar desplegados porque la prenda claramente en la parte superior no es simétrica, ¿sí?
comencemos con la delantera. Vamos a comenzar en la parte superior, justamente como dijimos antes, desde el concepto básico que es la blusa con un solo hombro y el escote cruzado como vemos aquí, ¿sí? Primero empezamos con la primera apreciación que tengo de la prenda y a partir de la transformación voy a llegar a el efecto que estoy buscando, ¿sí? Voy a trazar el hombro dando una separación de el escote, o sea, desbocándolo por el hombro 1,5 centímetros, como vemos aquí. Esto lo voy a sacar un minuto, lo vamos a retirar para no confundir. Voy a posicionarme a 1,5 centímetros, desde allí voy a trazar una diagonal hasta el inicio de la pinza. Yo lo coloco aquí, si ustedes quieren pueden colocarlo en donde estaría la sisa propiamente, pero yo lo voy a colocar en el inicio de la pinza como está aquí, ¿sí? Porque quiero como que tenga una bajada más importante. Como esta línea es muy larga y además está fuera de la perpendicularidad, obviamente la tela aquí pierde estabilidad, ¿sí? Por estar corrida del ángulo recto. Entonces, para solucionar esto, para que no se desboque, le voy a dar una pinza de 1 centímetro, ¿sí? Esta pinza que acabo de colocar aquí está sujeta a modificación en la prueba del patrón porque esto depende directamente con el tamaño y la forma del busto, ¿sí? ¿Por qué tengo que poner una pinza aquí aparte de que sea una línea inclinada? Porque en esta zona donde ahora yo estoy pasando el puntero, ¿sí? O sea, en esta zona, ahí, hay una depresión en el cuerpo, ¿sí? Tanto en la parte de la axila como en el pecho hay una depresión y de pronto a partir de aquí hay como una protuberancia hacia adelante. Esa divergencia hace que el busto empuje el escote y lo separe del cuerpo. Entonces, como dije antes, como aquí es menor el contorno que en el busto y en la zona que ubica el busto, debo ajustarlo con una pinza. Pero si la persona tiene más o menos busto, va a variar esta pinza, ¿sí? Esto mismo pasa cuando hacemos los corsets o cuando hacemos la pinza que va hacia la sisa, que hay que corregirla dependiendo del tamaño del busto. Voy a conservar las pinzas originales que tiene el patrón base, o sea, voy a tomar en cuenta las pinzas de busto, la pinza de entalle. No le voy a hacer una modificación extra porque así como está, yo las voy a utilizar luego para la transformación. Es importante que sepan que la tela es una tela de punto o bien es una tela plana con elongación. O sea, la prenda se ajusta, como vemos que está ajustada al cuerpo, tiene que tener algún tipo de elongación. Pero por tratarse de una prenda de vestir, ¿sí?, no voy a restar en los laterales la elongación de la tela. Y es importante que en este punto les aclare algo. Cuando uno le resta la elongación a una tela, no debe ser el 100% de la elongación, porque si no estoy obligando a que la tela siempre esté en trabajo y tiene que estar a un 50% del trabajo, porque el 100% del trabajo va a ser cuando la persona se siente o se levante, ¿sí? Porque si yo mantengo la tensión al 100%, o sea, como si estuviéramos utilizando toda la elongación, tarde o temprano la prenda se va a desgastar, se van a romper las fibras o se puede ver, como en algunos casos vemos, la prenda transparente. Es porque está en el extra mayor de la tensión de la tela. Recordemos, el elástico, las telas elastanas estiran, pero no son mágicas. En algún momento eso se puede romper o desgastar y se desluce la prenda, ¿sí? Entonces, siempre tienen que recordar que es el 50%. En este caso no voy a descontarlo porque claramente yo estoy trabajando sobre el básico que tiene las medidas exactas, ¿sí? Los básicos en mi sistema no tienen ningún tipo de elongación. Por lo tanto, se considera que la prenda va a quedar perfectamente copiando el cuerpo de la persona, ¿sí? Bien, entonces voy a trazar dos líneas auxiliares que me van a beneficiar o me van a asistir para la transformación que estoy buscando. Ahora sí, vuelvo este 1,5 centímetros aquí, que es lo que mide la separación de la ubicación del inicio de las dos
líneas auxiliares. Por supuesto que lo pueden poner también si lo desean aquí, ¿sí? Para la falda voy a conservar también las pinzas de entalle y voy a descontar en el lateral unos 2 centímetros, alargándola 5 centímetros. Este tipo de falda es muy justa, así que en algún momento o en algún lado de la prenda, yo no tengo la imagen trasera, pero tiene que existir una abertura. Si no es en el lateral, es en la parte posterior, porque si no la persona no puede dar el paso, ¿sí? También se podría poner, si se desea, no es este el caso, pero un godet escondido en la abertura. Entonces cuando la persona camina y se separa la falda, aparece un corte de tela que cubre la pierna, si no quisieran que la falda se abriera del todo. Antes de continuar, quiero recordarles, siempre les recuerdo que las medidas que yo les estoy proporcionando no son medidas fijas. O sea, si ustedes tienen otro contorno de busto, por ejemplo, si ustedes tienen 80 de busto o tienen 125 de busto, no pueden ponerle la misma medida, claramente. Yo les doy la medida porque ustedes me la piden de referencia, para que tengan una idea, ¿sí? Pero piensen que este patrón es un patrón estándar, no es un patrón que abarca todos los talles. Para que tengan una idea aproximadamente, les recuerdo que este patrón tiene 100 de busto, 70 de cintura, 100 de cadera, 100 de pierna, ¿sí? Para que se hagan una idea comparándolo con las medidas que ustedes tengan que utilizar. Una vez que entonces yo recorto, ¿sí?, el patrón, ¿sí?, voy a tener entonces las dos partes. Claramente se tiene que hacer en dos partes, esto no se hace en una pieza toda entera, ¿sí? Trabajamos la falda por un lado, la blusa por el otro y cubrimos la unión con el cintillo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero vamos a hacer la transformación del traslado de pinzas. Voy a cortar por esta línea auxiliar para liberarla, esta parte, y entonces voy en el primer paso colocando el punto de ancla en el vértice de la pinza de busto. Voy a cerrar la pinza de aplomo auxiliar del escote de esta forma. Como estamos haciendo una pinza en una línea inclinada, suele ocurrir esto de que haya una diferencia. Esto nosotros lo vamos a recortar para pulir, ¿bien? Luego voy a tomar las dos piezas, ¿sí?, que conforman el escote y voy a cerrar la pinza de busto de esta manera, trasladando entonces la capacidad de la pinza de busto y el ajuste del escote a el hombro en un primer paso, ¿sí? Y luego voy a tomar una vez más las tres piezas que están aquí, las he colocado en rosa para que la vean bien, las tres juntas, y voy a cerrar la pinza de entalle. Entonces he trasladado completamente la capacidad de busto, el ajuste del entalle y del escote a el hombro o a la futura transformación. Ahora vamos a pasar a la otra sección de la delantera, cortando una vez más por la línea auxiliar, pero en este caso solamente voy a girarla 1 centímetro, o sea, voy a bajar la pinza 1 centímetro, ¿sí?, nada más, para generar una abertura en esta posición. De esta manera, solamente 1 centímetro aproximadamente, bajo, y entonces ese centímetro que saqué aquí lo acabo de trasladar a esta parte. Y por último, entonces, libero la pinza de entalle y cierro la pinza de busto una vez más, y entonces en este caso he trasladado la pinza de busto a la cintura, ¿sí?, contrario de lo que hice aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tendría una pinza en la cintura, entonces si yo quiero puedo trasladar parte de la pinza a el otro lateral, o sea, para no tener una pinza de 6 centímetros la divido y tengo dos pinzas de 3, ¿sí? Pero esa división de la pinza no lo vamos a hacer con un traslado, porque yo necesito que toda la transformación esté aquí. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente cierro parte de esta pinza, o sea, trazo una línea aquí para que sea de 3, y esto que le saqué la pongo en este lado, ¿sí?, la genero
de este lado, porque claramente la pinza de entalle se puede mover de esa forma porque es una pinza agregada, es una pinza que le colocamos a, digamos, a nuestra preferencia, no es una pinza que la determina el cuerpo, sino que yo se la doy. Por lo tanto, puedo agregarla o restarla a gusto sin que afecte en lo absoluto en mi patrón, ¿sí? Siempre y cuando respete la medida real de la cintura. Entonces tenemos aquí los 3 pasos, ¿sí? Aquí está la transformación de la delantera ya ejecutada. Voy a tomar la manga base y la voy a ubicar en esta posición. O sea, voy a ubicar el centro de la manga hacia la sisa en una manera, digamos, opuesta de lo que normalmente colocamos la manga cuando la vamos a presentar al cuerpo. O sea, vamos a utilizar el centro de la manga y ahí vamos a apoyarla en el hombro y tomamos en cuenta que en el extremo opuesto, ¿sí? En la unión del bajo manga con la abertura de la manga, ¿sí? O donde iría el dobladillo, este vértice tiene que coincidir con el lateral de la falda. Tenemos que ver que el cuerpo esté conectado con la falda como se ve aquí, ¿sí? No tenemos que separar mucho el cuerpo porque entonces la manga no se puede conectar con la falda. Nosotros tenemos que pensar que esto es una pieza entera, ¿sí? Aunque en realidad no lo es. ¿Por qué coloco la manga en esta posición? Porque yo necesito saber el ancho, ¿sí? Que ocupa el brazo cuando está en la manga. O sea, cuando yo coloco la manga, esta parte está justamente envolviendo la parte superior de mi brazo, ¿sí? Donde está la parte de la articulación y la parte superior. Entonces, ¿qué mejor que la misma manga que me diga dónde debo yo tener el límite para diseñar la futura manga, ¿sí? Que en realidad no es una manga, no funciona como tal. No solamente porque no tiene copa, sino que no va cosida a la sisa. Es como una especie de capita, pero nosotros la vamos a llamar manga, ¿sí? Porque en realidad está cubriendo el brazo. Esta capita la voy a diseñar de esta forma. Voy a tomar entonces la distancia que hay desde la manga hasta la futura abertura, que está representada aquí con esta, como una especie de pinza. Ahí voy a trazar la conexión que va a tener la pieza que viene, envuelve el brazo y se conecta una vez más a la delantera. La voy a trazar con una altura bastante interesante, o sea, voy a trazar una línea recta, casi recta, desde el extremo de esta abertura hasta que se conecte la manga, más o menos copiando la forma que se genera, ¿sí? O sea, yo llego hasta aquí y luego desde ahí una línea recta y luego hasta aquí otra para que cierre y queda como una especie de trapecio, ¿sí? Generamos esta altura aquí porque decididamente la tela está por encima del brazo, ¿sí? Esto se eleva en el pliegue. A esta pieza, que la pongo en color azul fuerte para que la diferenciemos mejor, voy a trazarle una línea auxiliar para la futura transformación. Ahora vamos a pasar entonces al diseño de la parte posterior, ¿sí? También utilizamos el patrón base desplegado, justamente porque tenemos este escote irregular, y voy a dibujar el hombro en el lado opuesto, o sea, en el lado izquierdo, porque en la delantera lo puse en la derecha. Recordamos que este tipo de patrones está enfrentado, entonces la forma correcta es que la parte posterior esté en el lado opuesto. De la misma manera que hice el escote delantero, voy a desbocar 1,5 centímetros. Voy a respetar la misma medida de bajada de sisa que le di a la delantera y voy a conservar las pinzas de entalle. Obviamente el cierre no va ubicado aquí, sino que el cierre va en el lateral opuesto a la manga. La falda va a tener las mismas premisas que tuvo la delantera. Voy a restarle 2 centímetros, ¿sí? Desde el bajo para que sea un poco más entubada y la voy a alargar 5 centímetros. Por supuesto que las medidas, como dije antes, pueden variar porque si tenemos un taco más alto, tal vez 5 centímetros es poco, tenga que ser un poquito más larga. Yo no tengo la imagen de la parte posterior, pero considero que debe tener una abertura para que la persona dé el paso. Por lo tanto, la falda tiene que estar dividida a la mitad. Si yo no quiero hacer esto, pongo entonces la abertura en uno de los laterales, que también se puede hacer. Pero les doy un consejo. Cuando trabajen con telas que ceden tipo elastizadas, sean planas o sean de punto, es recomendable que tenga una costura en el centro, porque si no, en la parte donde estarían los glúteos, cuando la persona se sienta, se hace un efecto de
globo aquí, se deforma. Entonces la costura de alguna manera hace el efecto de nervadura, ¿sí? Ayuda a que a minimizar por lo menos ese defecto. Por supuesto, eso es a gusto de cada uno y depende de qué tela estén usando. Igual que hice con la delantera, voy a colocar la manga en esta posición apoyando el centro en el hombro y la parte superior de la sisa y haciendo que coincida el vértice inferior opuesto que involucra el bajo manga, como está en el dibujo en este caso. Usando entonces el mismo procedimiento que hice con la delantera, voy a utilizar entonces ese espacio que me determina la manga para dibujar la parte que sería, entre comillas, manga trasera, ¿sí? Se las muestro aquí en la parte posterior, ¿sí? Y entonces trazo una línea inclinada hacia el límite de la copa de la manga que está invertida, luego elevo y trato de que sea una línea recta o un poquito elevada, así que no esté en la caída del hombro. No es eso, necesito esta altura, porque esto luego se va a convertir en tela, ¿sí? Aunque aquí lo vemos en una línea recta, luego esto va a ser parte de los pliegues y tiene que tener esta separación para que cuando gire acompañe al formato. Vemos que tiene una conexión con parte del hombro y parte de la sisa, pero no llega hasta aquí, ¿sí? No llega aquí, porque una vez más, como les digo, no es una manga, no tiene bajo manga, sino que es una especie de capa, ¿sí? Entonces tenemos aquí desarrollada la manga o la parte posterior de mi manga falsa trasera, ¿sí? Observamos entonces que tengo que tener la misma característica que tiene la parte delantera. Si yo retiro la manga delantera y coloco la parte posterior, ¿ven? Tiene que tener una coincidencia porque tienen que estar conectadas. Aquí tenemos entonces el resultado de mi delantera. Aún estamos en proceso de transformación. Estamos dando una segunda parte para la delantera. Entonces, recuerdan que aquí yo tenía una pinza el doble de este ancho, eran casi 6 centímetros en mi caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corro esos 3 centímetros, lo corro hasta aquí y lo voy a derivar a este lado. O sea, hago una transformación directa, sin pasar por giros ni nada. Sencillamente le resto a una para colocarlo aquí. Esto para que tenga 2 pinzas. Si lo desean, también podrían haber dejado toda la pinza de 6 centímetros y vaciarla. Es otra opción. Eso depende de cada uno, ¿sí? Yo creo que queda un poco más equilibrado si dividimos en 2 pinzas. No solamente porque es mucha tela, sino que además visualmente queda mejor. Entonces, este es el resultado que tengo luego de la transformación, la abertura que he logrado. Y esto es lo que luego me va a generar el pliegue. Lo que voy a hacer es marcar una línea auxiliar, ¿sí? Para determinar el centro de esta separación, ¿sí? Voy a marcar aquí el centro y voy a trazar una segunda línea auxiliar que parte desde el vértice hacia afuera del patrón de forma infinita, o sea, no importa la medida aquí. Lo importante es que yo encuentre la posición donde luego voy a ubicar el resto de las piezas, ¿sí? Entonces voy a tomar la pieza que está en verde, que era la de la manga trasera, y la voy a girar con este movimiento. Lo voy a hacer aquí, voy a girarla hasta elevarla y colocarla en esta posición, llevándola aquí. ¿Ven cómo estamos aquí? La conecto en ese punto y voy a tratar de que esta pieza toque la línea roja de esta forma, ahí. Ahí queda conectada, ¿sí?, con la línea central en la delantera. O sea, tomo la pieza que era de la parte posterior y la coloco aquí. Luego voy a tomar la pieza que está en azul, que era la de la delantera. Aquí está ubicada como originalmente estaba en el trazo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a girar la pieza tomando como punto de ancla esto aquí. La tengo que girar para que se conecte a la parte de la línea roja. Giro, hasta que llegue a la línea roja, de esta forma. Como vemos, aquí está separada porque está ubicada aquí. Entonces yo la voy a colocar en el otro punto, aquí en este punto, ¿sí? Y voy a girar hasta que toque la línea roja, así. Igual que hice con la parte posterior.
A la parte delantera le habíamos hecho una línea auxiliar, así que a la parte posterior también se la vamos a hacer, como vemos aquí. Y entonces voy a cortar por esta línea para lograr entonces que esa pieza toque la posición de la línea roja. Esto es para que aquí se genere una curva un poco más suavizada, ¿sí? Para que me favorezca el trazo. Y de la misma forma voy a cortar esta pieza y voy a abrirla hasta que toque la línea roja una vez más, generando un espacio que vemos aquí. ¿Ven? Tengo entonces resuelta la parte superior de la capita. Ahora, este espacio que tengo aquí, esta pieza que ahora vemos en color azul, entonces va a ser el futuro pliegue. Esto se va a plegar, logrando que pueda girar mi manga que está ahora en la parte superior, gira sobre sí mismo, atrapa el brazo y luego queda conectada desde esta abertura que generamos en la transformación, generando un pliegue justamente otorgado con esta transformación, ¿sí? Aquí damos vuelo y aquí damos pliegue. Entonces, una vez que he cortado la pieza delantera, se vería de esta forma. Aquí vemos el pliegue que recién estábamos analizando, que en realidad no se va a ver de esta forma, o sea, esto va a desaparecer porque tenemos una prenda toda integrada. Y estas líneas que están aquí tampoco van a estar, son una guía para que comprendamos los pliegues, ¿sí? Aquí he dibujado dos pliegues, en realidad creo que es uno solo, ¿sí? Es este que está aquí, pero igual lo pongo como referencia. Ustedes pueden decidir si le hacen un pliegue solo o le hacen dos pliegues pequeños, es a gusto. Entonces, esta línea que yo veo aquí, esta línea neta en diagonal, es exactamente este pliegue que está aquí, ¿sí? La línea punteada en esta posición es el quiebre, o sea, se va a doblar por esta línea hacia el lateral y esto se va a doblar hacia nosotros, o sea, superpone. Esto sería el solapado. Esto queda hacia adentro y esto es la parte superior. Toda esta parte donde ahora estoy pasando el puntero en zigzag así, es esta parte que está aquí, la parte externa del escote, ¿sí? En la parte superior del patrón, porque ahora el patrón tiene integrada la capa, está integrada en la misma delantera, ¿sí? No hay costuras. Aquí yo veo esta línea que está aquí es la que debe empatar con esta, o sea, estas dos líneas son el hombro. La parte posterior iría cosida aquí, ¿sí? Esto es el hombro. Y luego esta curva va cosida en parte, ¿sí?, de la sisa. Ahí tiene que ir ahí y luego, por supuesto, girar. Esto gira y cose hasta aquí, ¿sí? Una vez que terminó el recorrido, quedaría posicionado en este punto, ¿sí? Es lo que se vería aquí, ¿ven? Viene cosido hasta aquí, ¿sí? Cuando yo hago el pliegue y obligo que esto vuelva a su lugar, o sea, este punto se cierra y se conecte de nuevo aquí, esta pieza se va a acercar a la posición del hombro delantero. Entonces giro y quiebro, entonces se van a posicionar uno encima del otro desde la parte posterior, por supuesto, ¿sí? Y llevo esta parte que vemos aquí, este filo que está aquí, es este filo. Entonces al girar logro que baje esta pieza por detrás, envuelve el brazo y baja aquí y obligo que este extremo al plegar se introduzca en la abertura que he dejado aquí, ¿sí? Como vemos aquí, esa pieza es aquí donde yo hago el pliegue e introduzco en esta línea y lo coso. Por supuesto, la tela, o sea, la pieza, por supuesto, la delantera tiene que estar completamente forrada para hacer esto. O sea, esto es doble. ¿Por qué? Porque se vuelca y se ve la parte interior. No tenemos terminación de dobladillo aquí. Tiene que estar embolsado, tiene que estar forrado, ¿sí? Pulido. Entonces, cuando giro, sobre todo esta pieza, la parte de la manga y el escote. En unas fotos que le he hecho a mi pequeño maniquí, les voy a mostrar cómo es entonces el modelado en sí. Es una cosa importante que tienen que saber.
este tipo de prendas, muchas otras también, pero este tipo de prendas donde ustedes ven estos pliegues raros y como que se monta y gira y se drapea, esto inicia siempre con el modelado. No partimos del patrón y vamos a un modelado, es al revés. Hacemos el modelado en el maniquí, resolvemos, ¿sí?, el modelo, digamos, la forma en que se va a confeccionar, porque cuando yo estoy modelando también estoy viendo, a ver, esto no lo podría hacer así, porque no se puede coser. Primero hay que coser así, después tengo que forrar, no. Entonces todo eso lo averiguo en el modelado. Una vez que yo saco el modelado del maniquí, hago las marcas en la prueba y determino cómo sería el patrón, se convierte entonces en un patrón. Para yo llegar a esto, a este esquema, primero he hecho un modelado en tela, ¿sí? En tela, no en papel. El papel no reacciona igual, recuerden, el papel es fibra prensada, no es un telar como una tela ni tejido. No sirve el papel para modelar. Lo ideal es modelar en tela. Entonces yo hago el trabajo del modelado, descubro cómo era el patrón y entonces lo convierto realmente en un patrón. Para enseñarles a ustedes, para que sea un poco más fácil de comprender, yo he trabajado con un esquema, pero siempre partimos de este trabajo modelando sobre la prenda en sí, sobre la pieza que voy a trabajar, ¿sí? Entonces pasemos a las imágenes. Bien, entonces aquí tengo el desarrollo en escala de cómo vamos a manipular el patrón y lograr el efecto de la terminación. Vemos aquí las piezas en escala con este maniquí. Este maniquí lo hice yo misma, lo tallé en poliestireno expandido y descubrí que me encanta tallar en ese material. O sea, lo hice para probar y resulta que me encanta. Este tipo de poliestireno expandido es de alta densidad, por lo tanto es fácil tallarlo, ¿sí?, modelarlo. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos a transformar, cómo trabajamos el patrón ya creando la toal. En este momento es una toal, ¿sí? No es la prenda real, recuerden eso siempre. Comenzamos entonces colocando la delantera sobre el maniquí, ¿sí?, y ubico el escote, como va el lateral. En este caso yo he dejado una sola pinza como originalmente estaba, pero por supuesto ustedes lo van a repartir. En este momento eso no es importante. Está ubicado el escote en la posición en el hombro, en el inicio. Luego está la otra sección del escote que continúa, ¿sí?, esta parte que vemos aquí en el patrón, ¿sí?, es esta que está aquí, y el pliegue que aquí está abierto como un rombo, aquí se genera automáticamente al llevar esta parte hacia el lateral, o sea, al conectarlo, automáticamente se crea este pliegue. Este pliegue que está aquí es la capacidad de busto que yo transformé en la, digamos, pinza de la izquierda. Veo aquí entonces que la parte que estaba hacia atrás, aquí en esta primera fase, la he sostenido para que la vean, ¿sí? Es la continuación de la parte que ven aquí donde está ahora el puntero, ¿sí?, que era la manga que va hacia arriba, es esta aquí desplegada, ¿sí? Al llevarla hacia arriba de esta forma estoy desbaratando el pliegue, ¿sí? Recuerden que el pliegue está separado del cuerpo por el corte que hice en esta parte, que es para luego atrapar el plegado o el drapeado de la manga. Lo vemos aquí mucho mejor, ¿sí? Todavía no está sujeto, está suelto. Esto es el hombro, la continuación del hombro y la abertura. Y este es el pliegue y una vez más la manga está llevada hacia atrás, volcada. Si yo traigo el resto de la tela, o sea, la manga hacia adelante, puedo evidenciar la posición entonces del hombro y esta parte que debería estar unida aquí. Obviamente al volcarse se lleva un poco la tela hacia adelante, pero para que vean que entonces tengo que volver a armar o conectar el hombro, ¿sí?, para coserla la parte posterior, y todo lo que estaba aquí entre medio sobra, entonces se superpone, se va hacia arriba, ¿sí?, en forma tridimensional del pliegue. En esta imagen puedo ver entonces el siguiente paso cuando yo conecto los hombros y por supuesto aquí está parte del pliegue medio forzado hacia atrás y esto que vemos aquí es la manga. Ahora sí vamos a trabajar envolviendo con el extra de tela que es la manga
la parte posterior y el brazo. En el maniquí yo estoy pinchando sobre la posición del hombro, ¿sí? Esto sería como un hilván, ¿sí? En realidad esto luego va a ir cosido al hombro de la parte posterior. Pero aquí en el maniquí estoy sujetándolo para justamente generar el efecto. Aquí vimos otra toma desde el lateral, ¿sí? Y aquí está el efecto del pliegue que al bajar la manga hacia el lateral, automáticamente se genera este pico, este punto aquí, que es esta parte, ¿ven? Esta parte se está generando este pico, esta altura, al obligar que la manga baje. Por la parte posterior voy a sostener aquí, ¿sí? Aquí tengo el pliegue levantado hacia el lateral. Esto es el hombro, ¿sí? Que ya se quedó conectado. Y esta es la parte que corresponde a la sisa trasera, que luego cuando yo coloque la parte de la sisa va a conectarse hasta determinada parte y luego va a quedar la curva inferior libre, ¿sí? Es como entonces esto se genera como una especie de capita y aquí le vemos que ya toma forma, aquí quedaría contenido el hombro, o sea, la articulación del brazo, quedaría justo en esta forma así como de globo que se ha generado justamente con los pliegues y al retorcer la manga, bajarla y ahora la voy a llevar hacia adelante. De esta manera, la llevo hacia adelante y trato de elevarla para conectarla en la abertura, ¿sí? Como vemos aquí hay una abertura. Entonces yo la llevo hacia arriba y al generar el pliegue, que es esto que vemos aquí, le damos esa forma así como de volumen importante, como que se eleva por encima del hombro, ¿sí? En la imagen final podemos ver entonces que se genera este pliegue y como les dije al principio son dos pliegues. El primero es el quiebre de el cruce, ¿sí? El primer pliegue es el que viene desde el cruce y pliega de esta manera al girar la manga. Y el segundo, que es el que genera este efecto de capa, ¿sí? O de corola que envuelve el brazo, se encarga de cerrar el efecto al colocarlo en la unión. Aquí vemos, aquí coloqué un alfiler que está atrapando en el corte que había aquí. Antes de girar había un corte. Ahí colocamos entonces el extremo con el pliegue y desde el revés, por supuesto, se cose y lo mantiene en su lugar. Deliberadamente levanté el pliegue para que se vea, pero generalmente esto debería bajar, suavemente baja, y es como que contiene y no vemos dónde está colocado el final de la manga. Observamos entonces cuál es el trazado o razonamiento que he llegado a elaborar en una toile y lo que estaba buscando, que es este efecto, ¿sí? Vemos las dos piezas, esto tiene que bajar, por supuesto. Yo lo puse así para que se vea justamente aquí la unión. Entonces tenemos aquí el paso a paso del modelado en el maniquí, ¿sí? Ustedes tienen que hacer también una toile, una prueba de esto antes de generar realmente el vestido y podemos entonces comprender un poco más cómo es que desde el pliegue de la delantera inclinado rodea el hombro, atrapa la sisa trasera, cubre la articulación del brazo y una vez más sube, asciende hasta que se intercala en esta línea que trazamos aquí, que es un pequeño corte, para quedar conectado una vez más desde el inicio, o sea, por debajo del pliegue inicial. Entonces tengo aquí desarrollada esta manga compuesta, integrada en la delantera. Bien, entonces amigos, este fue el desarrollo de esta prenda. Espero que lo hayan comprendido. Bien amigos, entonces terminamos aquí. Cualquier duda que tengan, por supuesto, me lo dejan en los comentarios. Yo con mucho gusto voy a explicarles o ampliarles más la idea para que quede bien claro. Los invito por último que visiten una vez más mi blog, kivitamoyoblogspot.com. Allí tienen muchísimos diseños y cada una de las publicaciones es una lección de transformaciones. Aunque ustedes no vayan a hacer el vestido que está en la publicación, de todos modos, el concepto del diseño puede servirles para el futuro o pueden aclararles, ¿sí? Tómenlo como lecciones, ¿sí? Ustedes necesitan aprender cada una de esas lecciones
para que cuando llegue el momento puedan ustedes aprender a desarrollar modelos. O sea, entrenamos la mente viendo esos esquemas, ¿sí? De alguna manera. Entonces síganme en mis redes, ¿sí? Una vez más les digo, el link está en la descripción de este video. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, compartan este video en sus redes para que todo el mundo pueda aprender a hacer este vestido y por supuesto me regalan sus lindos likes. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenlos aquí en este video. Entonces, bien amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.